Hoy te revelaré todo lo que necesitas saber si tomas omeprazol, tanto lo bueno como lo malo que tiene. Lo bueno, porque es un remedio muy efectivo. Puede aliviar rápidamente síntomas de acidez, reflujo gastroesofágico, siempre y cuando se sepa cómo utilizarlo de manera correcta. Y lo malo, porque cuando se lo usa mal, puede no funcionar o provocar graves efectos adversos, serios problemas en otros órganos o incluso interactuar con otros remedios que puedes estar tomando. Para eso, les mostraré los 7 errores más frecuentes que la gente comete al tomar omeprazol y que debes evitarlo para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible. Pero también quiero mostrarles los secretos médicos para minimizar la aparición de efectos secundarios, sobre todo aquellos a largo plazo. ¿Para qué sirve el omeprazol y los otros prazoles como el pantoprazol, lansoprazol? Es decir, existen muchos con nombres similares porque son de la misma familia de remedios, con algunas diferencias. El omeprazol es solamente el representante más popular. Fíjense, la parte interna de nuestro estómago tiene una capa de células que producen y secretan ácido clorhídrico y que sirve para digerir los alimentos. Estas células tienen una bomba en su interior, que es la que produce y bombea este ácido. Pero una duda, si estos jugos son tan ácidos, ¿por qué no se digiere o daña la parte interna de nuestro estómago? Lo que ocurre es que en condiciones normales también hay otras células que producen una capa protectora de mucus, que recubre o tapiza la parte interna del estómago, impidiendo que ese ácido nos dañe. Por eso, cuando tenemos gastritis o sensación de acidez estomacal, es muy probable que estén ocurriendo alguna de estas dos cosas. O estamos produciendo mucho ácido clorhídrico, o esa capa protectora no se produce o no funciona como debería. Y el problema de esto no es solo la gastritis, también puede llevar a formación de úlceras, sangrados, anemia crónica, y en casos más graves, daño de las porciones más profundas o perforación del estómago y la primera parte del intestino. Y es allí donde entra el omeprazol, disminuyendo la producción de ácido por parte de las células que tapizan a la parte interna del estómago. Este efecto es muy bueno, deseado si queremos tratar estos problemas digestivos, pero puede ser una espada de doble filo y ser solo el comienzo de los problemas que ocurren cuando utilizamos mal este medicamento. Veamos ahora los 7 errores al tomar omeprazol. El primero y el más común es no tomarlo en ayunas o lejos de las comidas. Esto es crucial para que el medicamento funcione de manera correcta. Fíjate, cuando nuestro estómago está vacío, tiene un ambiente menos ácido. Y esto facilita que el omeprazol se disuelva y se absorba más rápidamente. Y de esta forma alcance su máximo nivel en sangre cuanto antes, porque queremos que haga efecto rápido. En palabras simples, tomarlo antes del desayuno hace que la acidez de tu estómago se controle de manera más eficiente. De hecho, la duración en sangre de este remedio disminuye en casi 50% cuando se lo toma junto con las comidas. Y eso quiere decir que su efecto no durará tanto. Tendrás más síntomas y podrás pensar que el medicamento no sirve o que tienes otro problema más grave. Pero solo debes corregir la forma en que lo estás usando. Y aquí va el primer secreto que debes saber. ¿Cuánto tiempo antes de las comidas es recomendado? Como mínimo 30 minutos. Y si puedes tomarlo 1 hora antes, mejor aún. Ahora, si el médico te pidió que lo tomes 2 veces por día, puedes utilizarlo antes del desayuno y antes de la cena. Y les cuento una situación muy curiosa que me ocurrió. Una paciente que tenía síntomas muy típicos de gastritis me consultó porque el omeprazol no le estaba haciendo efecto. Según ella, lo estaba tomando con el estómago vacío, 1 hora antes de desayunar y no estaba cometiendo ninguno de los errores que les voy a contar. Pero cuando le pregunto cómo lo estaba tomando, me dijo que lo tomaba con un vaso de leche o con un vaso de gaseosa. Entonces, el segundo gran secreto es que hay que tomarlo con agua. Otros líquidos como jugos, leches, bebidas carbonatadas pueden cortar o interferir con sus efectos. Y el segundo error es muy común y es no tomarlo cuando estás bien y ya se te fueron los síntomas. Fíjate,
Cuando se le indica a algún paciente que tome este remedio, ya sea por gastritis, úlcera, reflujo, se le pide que lo use por 4 a 8 semanas en la mayoría de los casos. Y se le aclara que si van a empezar el tratamiento, lo deben completar, por más que mejoren los síntomas a los pocos días. Muchos no lo saben, pero al tomar un comprimido de omeprazol, su efecto puede durar en tu organismo 24 a 72 horas, dependiendo del caso. Y por eso muchas personas se sienten bien al poco tiempo de utilizarlo y paran de tomarlo, y solo vuelven a usarlo cuando aparece nuevamente la acidez. Por eso les cuento el tercer secreto. Para que se mantenga su efecto y puedas sanar, curar la úlcera o cicatrizar el estómago, debes tomarlo todos los días por el tiempo que se te fue indicado. Si lo usas de manera irregular o te olvidas de tomarlo algún día, puedes que no notes mucha diferencia en tus síntomas. Pero dentro de tu estómago, la inflamación y el daño provocado por el ácido estomacal continúa activo, lo cual hace que la úlcera no cicatrice o que la gastritis no revierta. Pero ¿qué pasa si te olvidas de tomarlo en la mañana? ¿Puedes tomarlo después? En ese caso, tómalo tan pronto como te acuerdes, pero siempre 1 hora antes de algún alimento, o si recién comiste alguna cosa, espera por lo menos 2 horas. El tercer error es mezclar el omeprazol con otros remedios. Por ejemplo, ¿qué pasa si tenés problemas de tiroides, estás usando levotiroxina y también tenés gastritis y necesitas omeprazol? ¿Cuál de los dos debes tomar primero? En esos casos, te recomiendo que primero tomes la levotiroxina, estando en ayunas, 30 minutos a 1 hora antes de tomar el omeprazol. Entiendo que puede resultar un poco tedioso tener que hacer esto todos los días, pero es necesario. Porque si los tomás al mismo tiempo, el omeprazol puede cortar o disminuir el efecto de los medicamentos para la tiroides. Y así como ese ejemplo, también pueden interactuar con el omeprazol otros medicamentos, como algunos anticoagulantes, antibióticos o remedios para la presión, entre muchos otros. La lista es larga, pero el concepto es claro. En general, se recomienda lo mismo que lo anterior, tomar primero el otro medicamento para después tomar el omeprazol. Pero como hay muchos, les sugiero siempre consultar con su médico o escríbanme su duda en los comentarios que con gusto les ayudaré. Fíjense este cuarto error, creer que el omeprazol sirve para la hinchazón, los gases o cualquier problema digestivo. Es muy común que este remedio sea vendido sin receta y las personas lo utilicen para cualquier síntoma estomacal, intestinal, indigestión por cualquier motivo o hasta para tratar la resaca. Pero como les he mencionado, su efecto se produce por disminuir la formación de ácido en el estómago. No sirve para otros problemas. Ahora, si bien la gastritis o el reflujo pueden hacer que se te hinche la panza, sientes que tiene más gases, estos mismos síntomas pueden ser provocados por otras enfermedades, como el SIBO, los divertículos, el síndrome del intestino irritable, algunos problemas de hígado o la vesícula, y hasta por algunos alimentos que generan muchos gases. Y lo malo de tomar omeprazol ante cualquier síntoma digestivo es que, además de no hacerte efecto, puede provocarte daño. Incluso puede empeorar esos otros síntomas si no son debidos a gastritis, reflujos o alguna indicación específica de este remedio. Pero escucha esto. Además, como les contaré al hablar de efectos secundarios, disminuir el ácido en tu estómago no siempre es bueno. Puede provocarte mala absorción de vitaminas, magnesio, huesos más frágiles y en algunos casos hasta problemas graves en los riñones. Y aquí no hay ningún secreto, debes tomarlo cuando esté bien indicado. ¿Y qué piensas de este quinto error? Creer que el omeprazol es un protector gástrico o un antiácido de acción rápida, es decir, un antiácido común. Acá les pido una atención especial, no quiero confundirlos. Si bien el efecto del omeprazol se produce por proteger al estómago disminuyendo la cantidad de ácido, en muchos lugares los remedios popularmente conocidos como protectores estomacales o antiácidos de acción rápida son otros. Por ejemplo, hidróxido de magnesio o leche de magnesio, carbonato de calcio y pastillas de bicarbonato. Es muy común que se incluya el omeprazol dentro de la misma bolsa que todos esos antiácidos, pero es muy diferente. La forma de utilizarlo no debe ser la misma.
Fíjense, en general estos antiácidos lo que hacen es aumentar esa capa protectora de la pared de tu estómago o de la primera porción de tu intestino. Noten que esto es muy diferente a la acción del omeprazol, que disminuye la producción de ácido, sin afectar la capa protectora de mucus. Es decir, cada tipo de remedio ataca el mismo problema, pero con una acción diferente. Además, estos antiácidos o protectores gástricos se los usa para alivio inmediato de los síntomas de acidez. Y te los tomas cada vez que sea necesario, pero no todos los días, idealmente. El omeprazol, en cambio, cuando se lo indica, demora un poco más en hacer efecto, debes tomarlo todos los días, independientemente si los síntomas mejoran rápidamente o no, y debes completar el tratamiento indicado 4 a 8 semanas en general. Ahora, ¿puedes usar estos antiácidos comunes si ya estás usando omeprazol? Claro que sí. Muchas veces, cuando el paciente está muy sintomático, sobre todo en los primeros días del tratamiento de la úlcera o la gastritis, se le pide que comience a tomar el omeprazol con todos los cuidados que les estoy contando, y durante el día, si aún tiene síntomas, haga uso de estos antiácidos 2 a 3 veces por día, es decir, a demanda, por lo menos hasta que el omeprazol comience a hacer su efecto máximo. Ahora, mucha atención con estos últimos 2 errores que les contaré. El sexto es uno de los más peligrosos, y es tomar omeprazol por más tiempo del que sea necesario. Este es uno de los peores errores que pueden cometer, y que causa más complicaciones cuando es mal utilizado. Usarlo para tratar algún problema específico, úlcera en actividad, gastritis aguda, infección por Helicobacter pylori y por el tiempo que fue recetado, es una cosa. Pero una vez resuelto ese problema, el medicamento debe suspenderse, a menos que tu médico te pida que sigas tomándolo porque él tiene un motivo para hacerlo. Y soy enfático con este error porque es muy común ver todos los días personas que ya terminaron el tratamiento y pasan las semanas, meses, años y siguen tomándolo. Y cuando uno le pregunta, dicen que lo utilizan para proteger al estómago o creen que es un remedio para usarlo siempre. ¿Y cuál es la consecuencia de esto para tu salud? Es la aparición de alguno de estos 5 efectos secundarios a largo plazo, muchos de ellos provocados por tener poco ácido en el estómago. El primero es mala absorción de vitaminas, principalmente la vitamina B12. Al igual que ocurre con otros remedios, como por ejemplo la metformina en los pacientes diabéticos, tomar omeprazol por muchos meses, en general más de un año, puede causar deficiencia de esta vitamina. Y los peligros de esto van desde la aparición de neuropatía, con síntomas de hormigueos, adormecimiento en manos y pies, hasta anemia. Y muchos no lo saben, pero otro gran problema de tener baja la vitamina B12 es que aumentan los niveles en sangre de homocisteína, una sustancia que cuando está muy elevada aumenta el riesgo de infartos, trombosis y muertes prematuras. Mi mensaje acá es el siguiente: cuidado con usar este remedio por largos periodos sin tener indicación de hacerlo. Hay veces que se necesitan y los médicos utilizamos varias estrategias para evitar que ocurran estas complicaciones. Usar la menor dosis posible, medir los niveles de vitamina B12, dar suplementos cuando esto sea necesario. Por eso debes conversarlo con tu médico. El segundo efecto adverso es la baja absorción de calcio, causando problemas en los huesos, se vuelven más porosos como si fuese una esponja y aumenta el riesgo de fracturas. Esto es especialmente importante en aquellos adultos mayores que son más frágiles. En ellos aumenta mucho el riesgo de tener fracturas en los huesos de la columna, de la muñeca, en la cadera, sobre todo en aquellos pacientes que ya están necesitando tomar suplementos de calcio. También hay formas de prevenir esto, pero necesita un seguimiento médico muy de cerca. Tercer efecto adverso: ¿sabías que el omeprazol puede producir tener deficiencia de magnesio? Sobre todo cuando lo utilizas por más de un año. Esto puede llevarte a temblores en las manos, calambres que pueden ocurrir de noche mientras que estás durmiendo, debilidad muscular y hasta problemas cardíacos. Y así como ocurre con el magnesio, el omeprazol también puede interferir con la absorción de hierro. Esto es muy importante, sobre todo en aquellas personas que ya tienen anemia y están haciendo un tratamiento. Lo que yo hago con los pacientes que necesitan realmente tomar omeprazol por mucho tiempo es pedirle que se midan los niveles de vitamina B12, que se midan el magnesio y darles suplementos cuando esto es necesario.
Cuidado con el cuarto efecto adverso, insuficiencia renal grave. Este remedio es tan utilizado a nivel mundial que es uno de los que más produce nefritis o inflamación del riñón. Esto puede ocurrir en cualquier momento del tratamiento, pero claro, mientras más tiempo estés utilizándolo, más riesgo habrá de que esto suceda. ¿Y cuál es el peligro de esto? Necesitar hacer hemodiálisis. El efecto secundario número 5 es una alteración grave de tu flora intestinal. Y no solamente eso, hay riesgo de colonización en tu intestino por bacterias resistentes, aquellas que son más difíciles de eliminar. Incluso cuadros de diarreas y gastroenteritis por Clostridium. Recuerda que lo que tenemos en el cuerpo debe estar en un perfecto equilibrio. El ácido de tu estómago funciona también como una protección para tu organismo, para evitar justamente que algunos gérmenes entren a tu cuerpo. Entonces, no siempre es bueno alterarlo. Ahora, existen 3 efectos adversos potencialmente muy graves que no se saben por qué ocurren. Si son por disminución de la acidez del estómago, no queda muy claro, pero son mucho más frecuentes en los que toman por más de un año. Y son riesgo de demencia, neumonías y muertes prematuras. Por eso les dije, ojo con creer que este es un protector gástrico, un antiácido de venta libre que lo podemos usar siempre que tengamos indigestión, porque no es nada inofensivo cuando se lo usa mal, les aclaro. Ahora, ¿qué pasa con el cáncer de estómago? ¿El omeprazol aumenta el riesgo de pólipos intestinales o tumor de intestino? A largo plazo, es posible que esto ocurra. No puedo decirte con total seguridad porque no lo sabemos a ciencia cierta. Pero a mis familiares y pacientes siempre les advierto de esta posibilidad. Ciertamente con un buen control médico, tomándolo en la menor dosis y por el menor tiempo posible, y haciéndose los chequeos necesarios, todo esto se previene. Y fíjate el error número 7. Dejar de tomar omeprazol por ver este video. No lo hagas, no es ese mi objetivo. Usándolo correctamente, las chances de que ocurra algún problema son bajísimas. Jamás debes abandonar un tratamiento indicado por otro médico, y mucho menos de manera repentina, porque esto puede hacer que los síntomas que estabas tratando vuelvan o que la enfermedad no revierta, no cicatrice, y muchas veces regresa de una manera más agresiva. Mi mensaje es simplemente alertarles de los riesgos del mal uso de este remedio.